Si nosotros hablamos de el punzonamiento que puede llegar a ocurrir en una zapata, es básicamente cualquier efecto de punzonamiento, es ese efecto donde por una concentración de esfuerzos a corte, la pieza que predomina en área se va a ver afectada por la pieza donde se tiene más rigidez. Si nosotros, por ejemplo, idealizamos una zapata o una losa, como el ejemplo que se muestra acá, una losa grande, si nosotros lo vemos a nivel plano, mantiene cierta rigidez. ¿Dónde modifica esa rigidez? Donde se encuentra con una columna. Claramente hay más varillas de acero, hay más acero de refuerzo y la sección aumenta. Digamos que si lo estamos analizando como losa, cuando llega el desarrollo de la losa a una columna, esa losa por esa sección, por ese ancho de columna, aumenta en altura o en espesor, digamos. ¿Sí? Por lo tanto, es un cambio abrupto de rigidez. Si nos basamos con ese concepto, ahora en zapatas, lo que va a pasar es de que nosotros traemos una carga vertical proveniente de una columna, del análisis estructural. Y justamente el área que justamente genera un ángulo 45, aquí le agradeceremos a Marcelo Pardo de Ingeniería, el esquema bastante acertado, eh, en realidad lo que produce es este tipo de fallas, precisamente por una concentración de esfuerzos, que claramente esta desarrolla un ángulo de proyección a 45 grados. Y si falla, llega a generar pues este tipo de colapsos, que vistos físicamente, justamente van muy parecidos a este tipo de fallas como tal. En zapatas ocurriría así, solo que girado 180 grados. La losa está abajo y la columna viene de arriba. En cambio aquí en el esquema la columna viene de abajo y la zapata o la losa está arriba. Es lo mismo. Entonces lo que va a pasar es de que toda la presión del suelo está tratando de empujar todo el área de contacto, pero nuevamente donde está la columna hay un cambio de rigidez. Entonces a 45 grados del espesor se desarrolla ese contorno de falla. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver con las medidas de la zapata como tal. ¿Sí? Muy bien, entonces ahora pues basándonos siempre en la propuesta que ya tenemos, aquí utilizaremos pues estos estos chequeos. Nos hacía falta, después, luego de revisar el chequeo de deslizamiento, hay que revisar un chequeo de levantamiento, pero normalmente uno está acostumbrado a que la zapata casi de entrada nos la dan con una carga de esta forma, ¿sí? Que viene en este sentido. Pero puede ser que por análisis estructural y con la combinación de cargas y cuando tiene una carga de sismo que va en sentido contrario, pero es un sismo vertical, lo que va a pasar es de que esa flecha se va a invertir teniendo este tipo de reacción. Cuando nosotros contemos con ese tipo de reacciones hay que hacer un chequeo por levantamiento. Entonces, a lo que vamos con esto es de que, pues por ahora, no, si se dan cuenta, nosotros hemos determinado algunas cargas axiales. Estamos asumiendo que el sentido positivo es el que va empujando. Eh, y también habría que determinar, pues, alguna carga que genere algún efecto de levantar, una carga que sea para levantar. Digamos que carga axial, levantamiento. Le vamos a colocar acá una carga negativa. Si ahorita colocamos, por ejemplo, menos una tonelada, tampoco crean de que es una carga tan grande. Siempre predomina la carga que va en sentido gravitacional. Por lo tanto, esa carga lo que va a tratar es de hacer es empujar, pues, obviamente la zapata. Entonces, lo que nosotros debemos de realizar es obtener justamente lo... Vamos a ver. Cuando yo tengo una zapata, lo que se está tratando de oponer a que se levante la zapata es el mismo peso de la zapata, el peso del pedestal y el peso del relleno que tiene encima la zapata. ¿Sí? Porque esto no deja de estar bajo efecto de gravedad. Entonces, digamos que algún chequeo de levantamiento, normalmente este tipo de efectos ustedes los pueden llegar a tener
cuando tienen estructuras muy altas, muy livianas. Por ejemplo, una torre de telecomunicación. Normalmente, esas torres o esas grandes antenas, uno tiende a diseñar, si son cuatro apoyos, dos a tensión y dos a compresión. Cimentaciones a tensión. Eso es muy raro escuchar en obra civil. Em, pero sea el caso. Nuevamente, estructura muy alta y en la parte superior llega a tener cableado que, pues, por la catenaria que produce, la masa del cable y todo, trata de voltear las torres. ¿Sí? Sí. Otros tipos de cambios que pueden llegar a ocurrir o levantamientos que pueden llegar a ocurrir serían edificios que puedan llegar a fallar en su esbeltez, que sean edificios propiamente muy altos. ¿Sí? Y debido a que hoy en día cada vez los terrenos en las áreas urbanas son más pequeños y más pequeños, y la misma necesidad ha hecho que las edificaciones vayan más arriba, más niveles, causa ese tipo de efectos. Entonces, eventualmente llegará a un punto donde esto es algo bien crítico por revisar, más nunca hay que dejarlo de chequear. Entonces, si ustedes se recuerdan, nosotros ya teníamos pues unos momentos generados a partir de las presiones o el peso de la zapata, el relleno del suelo y el empuje vertical que producía directamente la parte de relleno. ¿Sí? De hecho, aquí vamos a reciclar algunos puntos y procedemos a sumar el peso de la zapata, el relleno del suelo, y habría que sumar el peso del pedestal. Son tres valores bien pequeños en realidad, eh, que si a ustedes se les hace más fácil, incluso en esta celda se podría incluir, porque aquí estamos hablando acerca de pesos. Entonces, si es así, es más fácil que de aquí nazca lo que aporta el pedestal o el pedacito de columna que está enterrado. ¿Sí? Nuevamente esto porque casi siempre a este nivel es que nosotros realizamos el análisis estructural, entonces las cargas o las reacciones se dan a este punto. ¿Sí? Pero eso no quiere decir de que este pequeño volumen que en naranja no se ve rojo, este pequeño volumen que en rojo está acá, pues algo aporta. No es mucho, pero algo aporta. Aportará más cuando sea más profundo, por supuesto. Y especialmente más en el relleno. Y aún más si las zapatas son grandes. Entonces, si nosotros, por ejemplo, insertamos esta, pero en la parte superior, y añadimos un peso de pedestal, para que todos estén ahí. Ojo que el peso del pedestal o el pedestal como tal o la columna generalmente no da un aporte sustancial cuando hablamos acerca de los brazos, porque como está alineado al eje y a partir de él nace la orientación de las medidas. Si es una zapata excéntrica, por ejemplo, del pedestal, pues sabemos que va a ser excéntrica, porque debería estar hacia alguno de los bordes de la zapata. Entonces, en este caso, pues igual que la zapata, lo que haremos es, literal, pues por facilidad aquí, para también de explicación, les voy a literalmente copiar ¿cómo se llama? Ecuación de la zapata, pero lo que hay que hacer es mover los valores de la longitud de la zapata, ahora sería la longitud de la columna, y el ancho de la zapata sería el ancho de la columna. El espesor de la zapata cambiaría a ser ahora el relleno, ¿sí? Entonces sería el relleno que está relacionado al suelo, el ancho por la base y el peso específico del concreto, ¿sí? Nuevamente es un peso relativamente bajo, aunque pues ni tanto, ya 40.42 toneladas ya en algo ayudará, pero puede suceder. Entonces, literalmente lo que se hace es obtener
una relación. Sería la carga aplicada, perdón, carga, ¿cómo es que? Carga aplicada, perdón, y reacción actuante. Acá nosotros tendríamos lo que sería la carga P negativa, ¿sí? O sea, la carga que está tratando de, si gustan, pongámosle de levantamiento para que identifiquemos bien este punto. Y esto lo vamos a relacionar a la carga esta negativa. Ojo que esta no existía como tal, solo le estamos colocando un valor preliminar, ¿sí? Aquí también vamos a colocar la sumatoria del peso de la columna más el peso de la zapata más el relleno, ¿sí? Que esto va bastante, perdón, aquí la moví, disculpen ustedes, acción vertical. Y aquí lo que se hace es literalmente dividir la carga sobre lo que está actuando. Perdón, lo dividí al revés. ¿Sí? Sí, coloqué negativo porque como traemos el sentido de las cargas aplicadas hacia abajo positivo, para que la relación no nos vaya a salir negativa, sino... Pero hay que estar claros desde el por qué, ¿verdad? Porque si alguien quiere hacer aquí alguna condicionante de si la relación es superior a 1.5, que es lo mínimo que se pide, pues está bien. Acá lo que hay que hacer es dividir la carga, la reacción, sobre la carga de levantamiento. Y tendrán ustedes el factor de seguridad, que es el Fs, en este caso vertical. Y pues aquí, sí, esto es mayor a 1.5. Pero era por esta condicionante que les puse menos hace ratito. Estamos ok, si no, pues hay que verificar carga de levantamiento. Porque no cumple. Estamos ok, ¿sí? Y pasamos al siguiente punto. ¿Preguntas? Ah, la condición está. Casi siempre factores de seguridad, a menos de que se especifique lo contrario, serán en suelos como mínimo 1.5. O sea que si ustedes obtienen 1.6, pues va mejor. 1.8 va mejor, etcétera, etcétera. Claro. Ahora bien, si nosotros utilizamos en vamos a ver. Es que acá con este esquema extraído de esa página, eh, lo que busco es ejemplificar acá un recubrimiento. Ese recubrimiento, pues ya ustedes lo ubican de ACI 21, ¿no? O sea, ACI 31819 es capítulo 20. Si bien es cierto, acá nosotros lo que vamos a tener es una carga en este punto. Y si gustan verlo de manera de análisis estructural, aquí lo que tenemos es una carga que se opone. De tal forma que esta carga distribuida se le denomina valor soporte. Por lo tanto, esta disculpen, genera una reacción que va en este sentido, como una carga distribuida. Por fines de poder explicarlo aquí rápido, lo que haré es mencionarles de que esto, si ustedes lo asumen como una viga simplemente apoyada, que ojo, no es de que se comporte así, ya que sí tenemos reacciones horizontales en ambos lados, pero el punto es ejemplificarlo acá. Si le colocamos una serie de líneas para identificar cómo iría el tema de los esfuerzos o los diagramas, por lo menos, a ver, eh, de entrada, a lo mejor tendremos una reacción vertical acá, puede que sí, puede que no. Eh,
dependiendo si este punto de apoyo genera una reacción, pues claramente arrancamos con un valor. Eh, si lo hacemos como va una zapata, pues aquí arranca en cero, ¿sí? Arranca en cero, empieza a generar, es una carga distribuida, de abajo para arriba, por lo tanto es inclinada, ¿sí? Aquí tiene una carga aplicada, P, por lo tanto desciende, y luego tiene este comportamiento, ¿sí? Y ahí para cualquier sentido que ustedes lo vean. Puede ser que esté invertido, al revés, en X o en Y, etcétera, etcétera. Voy a utilizar la ecuación del ACI. Aquí habría que revisar en qué sentido se va a chequear el cortante. Eh, en el caso de las zapatas, siempre relacionados con esta sección del capítulo número 22, lo que nosotros vamos a revisar es lo siguiente. Primero, aquí, pues nuevamente con el esquema, claramente ustedes ven un recubrimiento de 7 centímetros. O creería yo 7 centímetros, pues ya saben, 7.5 aprox a borde, de borde a borde. Y lo que debemos de realizar es obtener el centroide o el peralte efectivo, ¿sí? Entonces tendremos pues peralte efectivo en X y un peralte efectivo en Y. Físicamente, en la realidad varían los peraltes. Es decir, que no es lo mismo la línea que está en color morado, que es el centroide de la varía de la cama superior. Ojo que la dejé un poquito arriba para que se pueda visualizar. Comparado contra perdón, comparado contra la medida que va en color naranja, es decir, el centroide de la variada de abajo hasta la parte superior. Es lo que pasa que pues, entre una y otra hay dos diámetros. Bueno, medio diámetro inferior y medio diámetro superior que generan alguna variación. Basándonos en eso, y aquí es donde debemos nosotros proponer eh, que el peralte efectivo para el sentido X, pues sería el espesor que nosotros tenemos. Permítanme, solo voy a colocar esto con una lista dividida. Sería entonces el espesor de la zapata, que va de punto 30. Hay que, habría que restarle recubrimiento y este recubrimiento nosotros lo creo no lo hemos definido, permítanme, vamos a verificar. Negativo. Eh, recordar que este va de punto 0, como estamos en metros, punto 0075. Perdón, punto 075 sería. Pero, nuevamente, lo que hay que revisar acá sería también los diámetros propuestos. Vamos a ver. Si vamos a trabajarlo así, propongamos acá nuestro recubrimiento y el armado en sentido X y el que va en Y, ¿sí? Por lo tanto, cada uno, o varía, pues la varía, digamos que en este caso, si nosotros proponemos una varía número 4, y aquí vamos a colocar el espaciamiento. Con esto, perdonen, hay que se... Vamos a agrandar un poco aquí para ver si es más práctico visualizarlo por acá. Sería este, ¿no? Tendremos una separación en X y una separación en Y. Y aquí tendríamos también el número y una separación. Digamos que si utilizamos variedad número 4,
que es de 1.27, pues vale la pena que se pueda ubicar cómo va la propuesta. En este caso, vamos a proponer una separación que les digo yo, 25 centímetros, pudiera ser. O lo estamos trabajando en metros, punto 25 de metro. Tanto para X como para Y. ¿Sí? Ahora, el peralte efectivo. Aquí, pues, como les decía, ustedes deben de elegir cuál de los dos sentidos va a quedar debajo. Mi consejo es, el que quede debajo va a tener más peralte. Coloquen debajo donde tengan el momento mayor. Porque, pues, un par de centímetros de peralte en algo ayudará. No es de que salve una zapata, pero van a ayudar. Y aquí ahora vamos a restar el recubrimiento. Permítanme, el recubrimiento que me hizo falta colocarlo. 0.075 de metro. ¿Sí? Ahora acá la ecuación la vamos a restar con este valor. En vez de escribir el valor, lo colocamos directo. Hay que al peralte restarle pues nuevamente, aquí sería menos el diámetro de la varilla medios. ¿Sí? Aquí, pues mi consejo, si ustedes prefieren así, pueden colocar acá el diámetro de la varilla en X, por lo tanto también en Y. Si ustedes quieren, hay una hoja de cálculo que les da ahí más o menos como... Yo creo que a estas alturas ya todos o la mayoría ya saben cómo sacar estos valores. Si no, igual ahí en el canal pueden colocar ustedes cálculo varías y les sale cómo hacer esta hoja. Es bastante práctico. ¿Sí? Pero aquí lo importante, o a lo que me voy a ir yo, es de que por lo menos es acá. Voy a agregar una, digamos, mini base de datos, ¿sí? Para que me busque pues, las áreas y los diámetros. Ojo que, pues nuevamente ahí si están viendo la repetición de este video, digamos, pueden repasar ahí las ecuaciones, ¿sí? Eh, pero en este caso, pues lo que voy a hacer, simple y sencillamente, será un buscador vertical, para que este valor, pues me lo ubique entre entre estos valores. Y que lo que me devuelva sea el rango, vamos a ver, de estas tres columnas, pues sería la tercera. Permítanme, es punto y coma, disculpen. A ver, y que acá sea falso. Vamos a ver por acá. El 4, a ver un segundo. Gracias. Vamos a cambiar aquí. Muy buen ojo. Perfecto, gracias. En este caso, como todos lo están trabajando en metros, pues si ustedes gustan, pueden dividirlo ya en 100 y pues ahí tienen el valor como tal. Puede ser lo que ustedes gusten. Haré lo mismo para el sentido Y. Y aquí el peralte efectivo, pues nuevamente lo vuelvo a multiplicar. Perdonen, vamos a ordenar un poquito esto. Y lo que le voy a restar en esta ocasión es un diámetro medio. Digamos que en mi esquema, el sentido X es la primera varilla que yo me encuentro, la que se ve acá transversalmente. Por lo tanto, el peralte va de este borde, le sumo, digamos que al espesor completo, le resto el recubrimiento y ya le resté media varilla. Pero si es el que va a estar en la parte superior, tengo que restarle el diámetro de la varilla que va en el sentido largo. ¿Pueden verlo?
Por lo tanto, acá yo tendría que restar el diámetro de la variedad que está abajo de ella, porque ella también pues, genera un valor que suma. En cambio, en una pues lo restaré y en la otra no. ¿Sí? Solo que acá pues tendría yo que cambiar hacia mis variables en Y, por aquello de que yo lo estoy modificando. Habrá una ligera variación en cuanto a los espesores, peraltes efectivos, pero pues es relativamente poca, ¿sí? Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora que ya tenemos los valores, esto también va en metros y procedemos a utilizar chequeo de cortante. ¿Ok? Para esto, ustedes necesitan revisar cortante en X y cortante en Y. La ecuación va de la siguiente manera. Colocan un valor de phi, colocan V, C, que es la cortante en concreto, en X. ¿Sí? Y ahora la ecuación va de la siguiente forma. Por las dimensionales que estamos trabajando, será más 0.53 por el valor de phi para cortante, que como ustedes bien sabrán, en ACI para cortante, ¿de cuánto debería de ser ese valor de phi? Punto 75. ¿Qué otros parámetros nos hacen falta? Definir, estoy viendo acá que no tenemos la resistencia a compresión. Eso sí, es importante. Eh, Vamos a colocar acá un F'C. A ver, acá tal vez no es tan práctico manejar estas resistencias en toneladas metro. Es complicado. Pero por lo menos que logramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Es como va la ecuación que yo les tengo acá abajo. Pues vamos con el punto 53, lo vamos a multiplicar por un valor de phi a corte. Luego vamos a sacar la raíz del valor de F'C en kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Vamos a multiplicar por el... Vamos a multiplicar por el ancho completo. En este caso sería L. ¿Sí? Y lo vamos a multiplicar por el peralte. En este caso sería... Uy, perdón. Permítanme que por la raíz de... Perdón, aquí había que multiplicarlo por, les decía, por todo el ancho. ¿Sí? Y ahora lo vamos a multiplicar por el peralte en X. Siendo este entonces el ya calculado acá. Ahora, si yo le doy un enter, este valor, eh, vamos a verificarlo por acá, 280. Mm, Aquí está. Permítanme ustedes, disculpen. Mm,
hay que pasar como la raíz, que es la que en realidad gobierna a la ecuación. Hay que trasladar tanto el ancho, ¿sí?, como el peralte a centímetros, porque estamos operando kilogramos centímetro cuadrado. La respuesta estará en kilogramos, por lo tanto, si al final todo esto lo dividimos en 1000, obtendríamos toneladas. Multiplico la dimensión, se los voy a dejar acá en un paréntesis, que esto corresponde, la columna C4 es la medida en B. Esto sería el peralte multiplicado por 100. Y toda la ecuación que me devuelve kilogramos, pues yo la divido en 1000. ¿Sí? Por lo tanto, la capacidad resistente en X es de 27.40 toneladas. Nuevamente, repaso. La ecuación es 0.53 de la raíz por el phi, a corte, por la raíz del f'c, que este es el que gobierna las dimensionales para nuestra ecuación. Multiplicaremos la C4 por 100. ¿Sí? La columna C4 lo que tiene es... Ahí está. La columna C4 lo que tiene es 2 metros, así que ahora en centímetros tendríamos 200. Y ya por último, el peralte efectivo en X, que en esta ocasión pues sería, si yo me coloco aquí sobre el valor, permítanme, aquí está, sería pues de 20.6, ¿verdad? Le doy un enter y esto me devuelve 27.40 toneladas. Voy a copiar la ecuación, voy a copiarla tal cual, la voy a pegar, ¿sí? Y lo que haré es modificar y desplazar los valores del peralte hacia acá abajo y por lo tanto también el valor de B. ¿Sí? Procedo a dar un enter y notarán ustedes la ligera variación. Aquí sí ya empieza a amplificarse o acumularse un tema que por haber sumado o no el recubrimiento, que era 1.3 centímetros, pareciera no ser mucho, pero por lo menos ya que me resista 2 toneladas más en corte puede marcar alguna diferencia o no. Voy a copiar acá los nombres y los cambiaremos a Y y a corte en Y. Esto sería la capacidad que puede resistir mi zapata, por lo menos en corte. ¿Sí? ¿Preguntas? El lado, el ancho. Eh, Básicamente de lo que vamos a buscar ahorita es de que sobre un eje horizontal, muy parecido al esquema que veíamos hace un ratito, pues yo tengo una carga distribuida acá. Esa carga distribuida, como se les dijo hace un momento, es el valor soporte. ¿Sí? Ese valor soporte lo que hará es tener un comportamiento que si no se hiciera a través de una gráfica, pues tendría un comportamiento muy parecido a esto. Desarrolla su capacidad máxima. Hablando de reacción pues en la vida, ¿sí? Pero cuando nosotros colocamos la carga al centro, aquí es donde la línea pues cambia de sentido, disminuye y con la misma pendiente pues llega a cero, ¿sí? Entonces, basados en eso, yo necesito determinar las dos reacciones, ¿sí? Digamos que el valor completo de esa reacción debería tener los puntos entre 0, te los voy a colocar acá como inicio, mitad de zapata y final. Esto pues es en 0. Aquí en final, esto nuevamente solo es para plotter. Lo que vamos a colocar es, ay Dios, lo que vamos a colocar es la medida en X, el ancho en X, por la longitud en X. Y por lo tanto acá, pues depende de dónde quieran empezar a plotar ustedes, pero siempre sería este más este dividido 2. O bien, pues
Si es siempre zapata excéntrica, pues concéntrica, perdón, aquí lo ponen en 1. Yo prefiero que de una vez de entradita le coloquen este valor para que después sepan por qué cambia o no el valor. Entonces aquí nuevamente esa gráfica entre 0, 1 y 2 ya tenemos las, digamos, coordenadas en X. Ahora, pues acá nos faltaría la coordenada en Y. ¿Sí? En 0 pues arrancará. Vamos a colocarle aquí otro formato, no de contabilidad, sino de eh, un número. Ahí está. Ahí estamos. Pues arranca en 0 y a mitad de zapata, ¿sí? Como ustedes se recordarán, llega a recibir el valor, aquí sería en negativo, llega a recibir el valor de la carga puntual al centro. Esa carga, como ahorita lo que voy a hacer es ya chequear la zapata, no el valor soporte o no el suelo, ¿qué debería de utilizar yo? ¿Carga de servicio o carga factorizada? La carga factorizada, ¿sí? Bueno, nuevamente, de mi línea vertical ya tengo punto, 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 y ya sé yo hasta dónde llega este desarrollo, ¿sí? Ahora bien, acá vale la pena tener en cuenta que si ustedes quieren plotear tres puntos en una misma coordenada horizontal en Excel, por tema de que así va Excel, en realidad aquí hay que agregar un valor antes y un valor después, ¿sí? Porque si no, la gráfica no les va a quedar, ¿sí? Entonces es antes de, no sé, el medios, digamos. Y eso sería después de medios. Es solo tema meramente para graficar, ¿sí? Puede ser la misma medida, no pasa nada. La misma medida que abajo y aquí la misma medida eh, que arriba, ¿sí? O sea, al final es solamente tener tres coordenadas que coinciden en un mismo punto, pero que en el eje vertical tienen tres valores diferentes para producir el efecto de, pues, de cambio. Si no, nunca se les va a crear la. En esta ocasión, lo que tienen que hacer ustedes es de que a través del valor soporte, como ya en teoría se chequeó la capacidad de carga, acá, de que cumple, generalmente, cuando ya pasaron ustedes este chequeo y si les cumple, entonces ya ustedes pueden proceder a revisar el resto de valores. Para hacerlo como debe ser, si no les cumple, acá deberían de crear una condicionante que no les genere diagramas. Si no, no se pueden confiar. De cualquier manera, la reacción del suelo, como tiene una capacidad permisible, que es el valor soporte, a lo mejor el valor soporte aquí podría ser de 20, por ejemplo. En esta ocasión es de 1470, que es ligeramente superior a 1420. Pero ojo que para el diagrama yo lo que tengo que utilizar son las presiones actuantes. Porque si utilizo las del suelo, las que puede resistir el suelo, el diagrama nunca va a cerrar en cero. ¿Sí? Porque estas presiones nacen de la carga. Y yo el diagrama de corte lo estoy haciendo con la carga, no con el valor soporte. Solo para que no se hagan confundir en eso. ¿Sí? ¿Estamos claros? Muy bien. Entonces debo de tomar acá, pues en esta ocasión es fácil hacerlo, porque solo tengo dos esquinas. Perdón, tengo el mismo valor en las cuatro esquinas. Eh, pero si no, hay que sacar una interpolación entre los dos lados, entre los dos bordes, y a la mitad habría que chequear. Es un poco más complicado. Aquí pues voy a tomar cualquiera de estos. Tomo el primero, que no pasa nada. Y, y tengo que multiplicarlo por el... Vamos a ver, permítame un segundo. Lo vamos a ver aquí donde está la ecuación. Aquí está. Muy bien, entonces acá
También, es que aquí tampoco va a cerrar en cero. A ver, si este valor lo multiplico por B por L, o si por 4. Detalles en que va a llegar a este punto, permítanme. Va a hacer falta apenas un poco para que llegue a cerrar. Déjenme esto, se los voy a... Ahorita no me acuerdo cómo era que se ajustaba este valor, pero lo que sí es de que esta misma carga, aquí lo que hice fue multiplicar la presión en una de las esquinas por el ancho completo por L medios. Esto es debido a que traemos toda una presión acumulada que se está distribuyendo en todo el ancho de la zapata. Y pues digamos de repente llegamos a desarrollar o encontrarnos al centroide geométrico que está pues a L medios. Entonces en el segundo caso, acá pues habría que copiar el mismo valor, pero el detalle está en que la suma de estos dos va a llegar a 56. Para fines prácticos, acá vamos a cambiar la... Si no es que tampoco va a chequear. Sí, pues porque las presiones las sacamos con la carga, ¿verdad? Habría que volver a generar las presiones, pero no con una carga de servicio, sino con una carga factorizada. Bueno, por tiempo la vamos a tomar como la carga de servicio, pero ojo y a sabiendas de que esto, aquí, hay que volverlo a calcular. Porque estas presiones que están en la C54, que son estas, si ahora las desglosamos, vienen y arrancan de esta carga, ¿sí? De esta que se está produciendo acá, de la de 56.79. Sí, esta es la que vamos a utilizar para la carga donde provinieron las presiones es la que nosotros vamos a utilizar. Para esta hoja de Excel es la C53, que es la carga vertical real que llega a la zapata, ¿sí? Para que no tengamos problemas con eso. Y ya al finalizar la dimensión de la zapata, que en este caso es el lado B, pues debería de llegar a cero en teoría. Por lo menos con estos puntos, nosotros podríamos crear una gráfica que, si se prefiere, solo por tema gráfico, vamos a ver acá, habría que irlo sumando. Este valor, pues le vamos a sumar este. Y sucesivamente vamos a arrastrar hasta llegar a cero. La gráfica en realidad va con estos valores, pero si no... Perdón, lo que pasa está en que antes de la zapata, la reacción pues obviamente va a subir. Pero el detalle acá es de que si nosotros traemos una suma de estos dos valores, la diferencia pues viene en valor negativo. Pero en la realidad lo que va a pasar es de que después de la zapata L medios, si lo hablamos a nivel de coordenadas, no estamos en más 28, sino que estamos en el lado negativo. Es por eso que no quedaba la gráfica, perdonen ustedes.
Cualquiera de las dos formas, o ya sea bien que si lo van a trabajar así se pueda utilizar este valor como negativo también porque está debajo. O lo ajusten ustedes pues cambiando el signo por acá. Es decir, que en esta ocasión deberían siempre de referenciarlo a este valor. Pero como estamos hablando de coordenadas y como siempre va a quedar del lado abajo, es por ello que habría que cambiarle su signo, ¿sí? Y ya para finalizar, ahora, ¿en qué punto es donde se debe chequear el esfuerzo a corte? Justamente hay un criterio que ustedes deben de tomar la sección de la columna medios, es decir, yo tendré mi zapata, tendré mi área de columna, y si esa área mide un peralte D, yo el efecto del punzonado lo voy a realizar a 2 veces D, ¿sí? Por lo tanto, acá tendré como es 2 veces D, acá tendríamos entonces D medios, tendríamos la medida de la base de la columna D, y acá se repite pues el D medios, ¿sí? Entonces este cuadro con medida de 2 veces la sección D, o la medida de la columna, es la que me permite a mí chequear tanto en sentido Y, el cortante, como en sentido X, ¿sí? Y esto aplica para los dos lados. En parte por ello, la necesidad de realizar alguna gráfica, más era por tema explicativo nada más. Si yo saco las nuevas coordenadas o las nuevas o los nuevos valores, por lo menos para acotar dónde debería yo de estar chequeando el cortante, lo que haremos es lo siguiente. La medida, pues nuevamente arranca del inicio y llega al final. Y debería de estar del valor pues, más bajo de las coordenadas y llegar al valor más alto de las mismas coordenadas. También aquí es mi... disculpen, le coloqué un menos sin querer. Ahí estamos. Denme un segundo. Lo que voy a hacer es jalar acá la celda de la medida del ancho, ¿sí? Perdonen, esta coordenada también. Tengo que restarle una dimensión de columna, disculpen. Básicamente serían .50. Esto porque si estoy en el centro y resto una columna, media columna, perdón, más otra media, resulta ser la columna completa. Y acá replico la medida, ¿sí? Entonces, cuando yo llegue justamente a la medida de 1.50, en este extremo, el valor que intersecte verticalmente acá, con ese es que yo estaría chequeando el valor del funcionamiento. Y lo mismo para el valor antes del funcionamiento. Por lo tanto acá
podría volver a sacar los mismos valores con la misma medida de la zapata, que en este caso era C4, que es la que equivale a 0.2, y le resto pues el valor encontrado, misma historia, y estas celdas solo las voy a copiar. Ahora les explico el porqué para esto. Y a esta gráfica le voy a agregar seleccionar datos y voy a agregar un funcionamiento A con valores 1.5, 1.5 y con valores Y menos 28, 28, enter. Y ahora para el otro extremo o el 2 serían estos dos y los valores Y de estos. Muy bien. Entonces, la intersección justamente de estos dos valores, que bueno, pues gráficamente digamos que estamos llegando eh, a aproximadamente un valor de 14, aprox, pues justamente contra ese valor yo debo de revisar pues el hecho de alcanzar que quede debajo de mis valores permisibles, ¿sí? Estos cuatro valores pues solo me han servido para poder graficar, digamos, la cota en vertical naranja y que automáticamente acá Excel agregó un color como verde para esta vertical. ¿Y por qué es de que no se utiliza algún valor que esté entre estos dos para el chequeo del funcionamiento? Porque nuevamente la sección de la columna, el doblez de las varías, físicamente hablando, le aporta tanto que, y como ustedes veían en los esquemas a un inicio, se genera una comodona o un área pues que es la que no va a fallar. Esta pues mide la sección de la columna medios. Y por ello es de que hasta este valor nosotros empezamos a encontrar la resultante del cortante, ¿sí? Que como les digo, aquí lo que nos corresponde, encontramos una pequeña, porque no es algo tan complicado ni tan complejo. Se encuentra una pequeña ecuación para que obedece o responde a esta pendiente y se despeja para la medida calculada en estos valores, acá y acá, que sería el 0.5 y el 1.5. Y ese valor nosotros lo vamos a comparar contra los cortantes. Bueno, en este caso que solo estamos trabajando los diagramas para el eje X, pues ese sería el valor que corresponde a su cortante. Y luego hacemos lo mismo para el caso Y. Por lo menos si hemos cumplido en este apartado, pues estamos cubiertos, perdón, por lo menos del lado X. Entonces acá podemos concluir que esto sería en el sentido X, ¿sí? Y esta es la forma en la que se comporta. Y gráficamente por acá al centro es de que está la columna, ¿sí? Más o menos por acá está la columna. Y de la misma manera, pues acá tenemos la pequeña zapata, ¿sí? Ya es ahí un tema para ajustar las medidas, pero más o menos de esa forma va el diagrama de corte. Pero eso sí, nuevamente, hay que checar el cortante de la zapata a peraltes, perdón, a peralte medios, ¿sí? Y de este otro lado a peralte medios. Por eso es de que todo el valor que queda acá dentro de esa, digamos, área Ashurat no se toma en cuenta, ya que pues, lo cubre el espeso, la dimensión de la columna, ¿sí? ¿Preguntas? Muy bien.